Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy, 7 de abril del 2021. Tendremos en esta noche el tema titulado Instrucciones finales para Timoteo. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos estar juntos en este tiempo de culto de estudio bíblico del Templo Alianza. Es un motivo de gozo poder siempre estar junto a usted en cada una de las transmisiones que tenemos todos los días lunes y miércoles. Vamos a comenzar este tiempo entonando juntos para nuestro Dios el himno titulado Cuando andemos con Dios. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedeced, cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó. Proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le entregas tu ser. Obedecer, cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor si sus leyes queremos hacer. Obedecer, cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Les invito a tener unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por este día que nos has concedido de vida y por tu misericordia permitirnos en esta noche estar juntos en este tiempo de estudio de tu palabra. Lo ponemos en tus manos, mi Señor, para que sea un tiempo especial para nuestras vidas, para que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones a través del estudio bíblico de esta noche. Y continuamos rogando, mi Dios, por la situación actual del mundo y de nuestro país, para que siempre tu voluntad sea haciéndose en nuestras vidas y siempre tu misericordia sea manifestada en cada uno de nosotros. Ayúdanos a permanecer fieles siempre y a confiar en ti a pesar de cualquier situación
que estemos atravesando. Gracias te damos y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonemos juntos un precioso himno de la vida cristiana. Digamos en esta noche: tesoro incomparable es Jesús, mi amigo fiel. Tesoro incomparable, Jesús, amigo fiel, refugio del que huye del adversario cruel, sujeta compasivo a ti mi corazón, ya que por redimirme sufriste la pasión. Dirige a mí tu rostro, eterno Rey de amor, sol puro de justicia y fiel consolador. Pues sin tu influencia santa, la vida es un morir. Gozar de tu presencia, solo esto es vivir. Jesús, riqueza mía, mi amante Salvador, en mis flaquezas eres mi fuerte protector. Jamás el enemigo podrá turbar mi paz, por más que lo intentare, no lo permitirás. Al mundo de falacias no pertenezco ya. El cielo es mi morada, allí mi patria está. A donde Cristo habita, con ansias quiero ir. En el sempiterno gozo, deseo con él vivir. Tengamos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Abramos nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 9 al 22. Vamos a leer la bendita palabra del Señor. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y Prudente,
Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Hasta ahí la lectura de la bendita palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Y queremos compartir con todos mis hermanos un anuncio importante. Dios mediante, este domingo 11 de abril no tendremos culto presencial dominical. Únicamente tendremos transmisión del culto dominical a través de nuestro canal de internet. Esto es debido a las elecciones presidenciales, como es de conocimiento público. Así que, mis hermanos, no tendremos, Dios mediante, este domingo 11 de abril, culto presencial, únicamente transmisión del culto dominical a las 11 de la mañana a través de nuestro canal de YouTube. Entonemos juntos el himno titulado Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea de todos del despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, de velar esperando es su anhelo mejor. Y con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche con el tema titulado Instrucciones finales para Timoteo. Escuchemos. Una vez más, muy buenas noches, mis amados hermanos, y bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Seguimos con la segunda parte del capítulo 4 de segunda carta de Pablo a Timoteo, y esta última parte está llena de instrucciones personales, como lo subraya este título, y también la parte final, versículos 19 al 22, los saludos personales.
En cuanto a esta primera parte, del versículo 9 al 13, encontramos una serie de indicaciones para Timoteo de dos naturalezas. La primera, una serie de, a manera de informe, más que de queja, con respecto a lo que ha sucedido con los colaboradores de Pablo, y en la segunda parte pues hay algunas indicaciones personales para Timoteo que tienen que ver con el cuidado y encargos personales del apóstol Pablo. Así que comencemos con esto. Dice, procura venir pronto a verme porque, y aquí empieza a señalar una condición que parece, en cierto sentido, también estaba afectando a su ministerio, en cierto modo, por no decir tal vez su estado de ánimo, pero es algo que vamos a aclarar más adelante. Cabe resaltar esto: Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Es interesante porque no es el único que se ha ido del lado del apóstol Pablo, también Crescente, también Tito, y señala que solo Lucas ha quedado con él. Quisiera expresar algo al respecto. En primer lugar, se destaca a Demas por una razón: el por qué lo ha dejado al apóstol Pablo. En griego, la palabra que se utiliza para desamparado daba la idea de dejar completamente en el abandono a una persona que estaba en una situación precaria. Entonces, el apóstol Pablo había sido abandonado de esa manera, había sido completamente olvidado por Demas, y por esta razón, amando este mundo. Quisiera que por un momento revisáramos las palabras del apóstol Santiago respecto a este asunto de amar al mundo. Santiago capítulo 4, versículo 4. Fíjese usted lo que dice la palabra del Señor. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Repito, cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Quisiera explicar esto rápidamente. En primer lugar, entendamos el concepto de mundo. La Biblia usa la palabra mundo para hablar del sistema que gobierna este planeta donde nosotros nos encontramos. El mundo tiene algunas características interesantes. Como dijera el Señor Jesucristo, el mundo aborrece a Cristo por naturaleza. Veamos un momento en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, y vamos a revisar lo que nos dice con respecto a la exposición, a la enseñanza del Señor Jesucristo. Capítulo 15 del Evangelio según San Juan, versículos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Miren, hermanos queridos, la explicación que el Señor Jesucristo nos da aquí es suficientemente clara para entender una realidad que por muchos pseudo cristianos de este tiempo no entienden. Y es tergiversada la palabra del Señor por algunos. Cuando nosotros venimos a Cristo como nuestro único y todo suficiente Salvador personal, cuando somos rescatados de la oscuridad del pecado, de las cadenas del pecado y de la muerte, nuestra vida es transformada, sufre un cambio radical, como dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, respecto a la transformación que nosotros sufrimos en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros sufrimos un cambio radical cuando venimos a Cristo Jesús, y por causa de ese cambio somos aborrecidos por el mundo. ¿Por qué somos aborrecidos por el mundo? Esa es una pregunta importante. Bueno, dice el Señor Jesucristo que nosotros no somos del mundo, pero aquí hay una explicación importantísima. Mire, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, lo que dice la palabra del Señor. Sabemos que somos de Dios, sí, usted y yo, los rescatados por la preciosa sangre del Cordero,
somos de Dios, le pertenecemos a Él, como dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 11, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué nos dice la bendita palabra del Señor? Que nosotros somos hijos de Dios y el mundo entero, escuche bien esta parte que es sumamente importante, y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. A Satanás se lo conoce como el príncipe de este mundo. Y el mundo entero, escuche bien lo que esto dice, el mundo entero está bajo el maligno. Si el mundo entero está bajo el maligno, todo lo que está en este mundo va a tener la tendencia de complacer la doctrina del maligno, la tendencia del maligno al obrar mal. Miren, la influencia de Satanás en la gente hizo que Caín matase a su hermano Abel. La influencia de Satanás en la humanidad hizo que en este último siglo que acabamos de pasar, pues hayan existido estas dos guerras mundiales que cobraron la vida de millones de personas. Se levantan los unos contra los otros. Esa enemistad entre Corea del Norte y Corea del Sur, siendo todos de una misma familia, esencialmente hablando, son un mismo pueblo dividido. ¿Por qué? Por la presencia del maligno en el corazón de los hombres, incidiendo en las políticas humanas, en las políticas gubernamentales. Por eso, hermanos, no tiene sentido en estar discutiendo por tal o cual candidato, porque, hermanos, todas estas cosas están bajo la influencia del maligno. No existen líderes totalmente honestos en el mundo de la política. Ahora, mis amados hermanos, si el mundo entero está bajo el maligno, es totalmente comprensible que este mundo, con sus afanes, con sus deleites y sus placeres, aborrezca la iglesia de aquel que fue aborrecido por los hombres y fue llevado a la cruz del Calvario. Entonces, si usted es un imitador de Cristo, sépalo bien, el mundo también lo va a aborrecer. Permítame leerle lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta de Pedro capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y escuche esto, versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, este mundo no puede comprender por qué nosotros los creyentes no seguimos en el mismo desenfreno, en la misma disolución llena de embriagueces, disipaciones, orgías abominables, idolatrías. El mundo le parece cosa totalmente extraña. ¿Qué pasa? Nos miran como raros, como personas distintas. O sea, ¿qué le pasó a esta gente que ha dejado de amar las tinieblas por vivir en santidad? Entonces, una persona que se identifica con el Señor y Salvador Jesucristo abiertamente va a sufrir oposición, va a sufrir el desprecio de este mundo. Y eso, mis amados hermanos, no tiene que ser algo que nos asuste. Eso no tiene que ser algo que nos amilane a nosotros. Al contrario, nos permite entender quiénes somos, por qué estamos aquí y cuál es nuestra función. Y hermanos amados, este aborrecimiento, esta actitud del mundo hacia la iglesia del Señor no ha sido primero contra la iglesia del Señor, sino contra el mismo Señor y Salvador Jesucristo, y de Él recibirán el justo y santo juicio sobre sus vidas. ¿Por qué razón? Porque han aborrecido al autor y consumador de la fe, han decidido darle la espalda. Ahora, ¿por qué razón Pablo señala este asunto en la vida de Demas? Yo quisiera señalar esta situación en lo que
el apóstol Juan expresa en el capítulo 2 de su primera carta, versículos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, lo que gobierna este mundo, lo que impulsa este mundo, fíjese, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De allí que tremendo error, craso error, el que comete Demas. Demas me ha desamparado haciendo todo lo contrario a lo que dice la Escritura, amando a este mundo. Justo lo que acabamos de leer, no améis al mundo. Bueno, pero ¿qué es esto de amar al mundo? Bueno, escoger las cosas que este mundo ofrece. La gloria terrenal, la gloria de los hombres. Hay quienes, siendo cristianos, han resuelto no testificar abiertamente de su fe en Jesucristo por temor al aborrecimiento de los hombres, por una parte. En segundo lugar, por temor a ser motivo de escarnio, de burla, por causa del Señor Jesucristo. Porque cuando alguien no conoce del Señor Jesucristo, le parece cosa extraña que nosotros no corramos en el mismo desenfreno de ellos y os ultrajan, dice el apóstol Pedro. Entonces hay quienes no quieren sufrir la sana doctrina. ¿Se acuerdan lo que hablábamos la vez pasada? Hay quienes no quieren sufrir el camino del Calvario. Hay quienes no han entendido bien las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo, cualquiera que quiera venir en pos de mí, debe estar dispuesto a renunciar a todo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero ¿qué tipo de cristianismo será aquel que no está dispuesto a sufrir el escarnio, que no está dispuesto a sufrir el desprecio de este mundo? Peor pues a llevar la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que significa llevar la cruz de Cristo? No es otra cosa sino estar dispuestos a ser testigos del Evangelio del Señor Jesucristo, aún a costa de nuestra propia vida. ¿Fanatismo? No, esto no es fanatismo, queridos hermanos. El Señor dijo que cualquiera que quiera ganar su vida aquí en este mundo, de cierto la perderá en el cielo. Entonces hay que ver bien a dónde apuntamos, dónde está nuestra riqueza, dónde está nuestro tesoro. Demas, compañero de milicia del apóstol Pablo, eso significa que en su momento este también fue un hombre que predicó de Jesucristo, llevado por las presiones y los placeres de este mundo, dijo el apóstol Pablo, me ha desamparado amando más este mundo. Yo le pregunto a usted en esta noche, ¿dónde está su corazón, mi amado hermano? Si tal vez en las cosas temporales de esta vida, en las propuestas de este mundo, en la gloria terrenal de este mundo, en la gloria de los hombres, que a muchos los ha llevado a cambiar el mensaje, al ser cautelosos en el momento de predicar para no ofender susceptibilidades impías. Querido hermano, ¿dónde está tu corazón? Amar este mundo es amar las novelerías de este mundo, la música de este mundo, las modas de este mundo, las tendencias de este mundo y los valores de este mundo, que dicho sea de paso, en gran detrimento se encuentran. Ahora, el apóstol Pablo hace esta acepción para que Timoteo tenga claro. Hemos dicho varias veces a lo largo de esta carta que al parecer había presiones sobre Timoteo, de tal forma que el apóstol Pablo tiene que empezar diciéndole, no te avergüences del evangelio ni te avergüences de mí. Y lo pone, por ejemplo, también a un hermano en la fe, el cual no se ha avergonzado de Jesucristo. Luego, el apóstol Pablo hace mención a Crescente, que fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Estos eran colaboradores de Pablo, activos, que no habían amado más este mundo, sino que habían sido enviados por el apóstol Pablo a cumplir funciones específicas, visitando las iglesias tanto en Galacia como en Dalmacia. Y al final menciona a Lucas, el médico amado. Lucas, el autor del Evangelio y del libro de los Hechos, dice, Lucas está conmigo. Es hermoso leer el libro de los Hechos y es uno de esos libros de la Biblia que usted lo puede leer cientos de veces y siempre va a encontrar algo nuevo y siempre va a ser refrescante para la fe en el Señor Jesucristo. Es interesante ver cómo el Señor usa a Lucas para contarnos paso a paso
el desarrollo de la iglesia en el siglo I, bajo el liderazgo en ese entonces también, primero de Pedro, de Juan, de Jacobo y después del apóstol Pablo. Es impresionante que Lucas va acompañándolo al apóstol Pablo hasta el fin de sus días y dice, solo Lucas está conmigo. Este solo es el apócope del adverbio solamente, no hay más, solamente Lucas está conmigo. Luego menciona a Marcos y dice, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil al ministerio. ¿Quién es este Marcos? El libro de los Hechos registra a este Marcos, llamado Juan Marcos, sobrino de Bernabé. Nos dice la Escritura que éste acompañó en el primer viaje misionero a Bernabé y a Saulo. Pero aquí dice la Escritura en el capítulo 13, leo desde el capítulo 12, versículo 25, dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. A este se lo menciona más adelante en el versículo 4 y 5, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, a este Juan conocido también como Juan Marcos. Pero este Juan Marcos, en su momento, se apartó de ellos. Fíjense ustedes allí mismo en el capítulo 13 de Hechos, versículo 13, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Hay algunos que dicen que lo riguroso de este primer viaje misionero hizo que Juan Marcos se regresara. Y lo encontramos en el capítulo 15 de Hechos. Capítulo 15 de Hechos, leo el versículo 36 al 38. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces, Marcos es el sobrino de Bernabé, que en su momento seguramente se vio acobardado por lo duro del viaje, al mismo que el apóstol Pablo, en este segundo viaje misionero, resuelve no llevarlo como compañero a causa de haberse apartado de ellos. Esto significa que Marcos tal vez estaba en un proceso formativo primario en su vida cristiana. Pero al final de los días, vemos nosotros que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aquí en capítulo 4, versículo 11 de la segunda carta, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio, Eso significa que la vida de Marcos fue restaurada. ¿Cómo fue restaurada? Seguramente con la ayuda de su tío Bernabé, fue echando raíces profundas en el cristianismo, de tal forma que su vida fue transformada y lo que en algún momento fue una expresión de cobardía, parece que con el paso de los años y la instrucción en el Señor Jesucristo, logró que el carácter de Juan Marcos se forjara y fuera un creyente valiente y a estas alturas, como dice el apóstol Pablo, un creyente útil para el ministerio. Luego menciona a Tíquico, que fue enviado a Éfeso, y luego, a partir del versículo 13, nos habla de un encargo personal. Trae cuando vengas el capote. El capote era una pieza de tela gruesa que se solía usar como a manera de un manto, que servía también para cubrirse en las noches. Y el apóstol Pablo sabía que venían días fríos por el invierno y por esta razón le urge que venga pronto y traiga el capote que dejó en Troas, en casa de Carpo.
Luego menciona los libros, mayormente los pergaminos. Seguramente algunas cuantas cartas que el apóstol Pablo ya había escrito y también otros pergaminos en blanco para seguir escribiendo las cartas que él tenía que enviar y escribir desde allí. Ahora quisiera comentarles algo con respecto a esto de los pergaminos. ¿Qué eran los pergaminos? La primera cosa que se utilizó para escribir a manera de papel fueron los papiros. Los papiros eran pequeños juncos que crecían a orillas del Nilo, que se los abría y se los secaba al sol y permitían poder escribir sobre ellos. Pero estos no duraban mucho tiempo porque al ser materia orgánica se descomponían con facilidad y su carácter frágil por ser fibra vegetal hacían que al secarse se volvieran sumamente frágiles y se rompiesen. De allí nacen los pergaminos. Se necesitaba un material que fuera mucho más fuerte y durable. Los pergaminos surgen a raíz de la piel de los carneros. Se tomaba la piel de los carneros, se la curtía y sobre ellos se escribía. Se seguía un proceso interesante para que estos pedazos de cuero pudiesen ser manejados, enrollados, y allí nacen los pergaminos sobre los cuales se podían escribir cartas y libros en aquel entonces. Estos duraron tanto que hasta mediados del siglo pasado se encontraron en las cuevas de Qumran los famosos rollos del Mar Muerto, que eran pergaminos. Entonces, por lo general, podían durar de 1 a muchos años, según la forma como se conservasen. El apóstol Pablo le urge a Timoteo que le lleve los pergaminos para continuar escribiendo y enviando cartas. Luego el versículo 14 y 15 tenemos la advertencia del apóstol Pablo con respecto a un individuo que genera problemas, Alejandro. No sabemos si es el mismo Alejandro que se menciona en la primera carta, Himeneo y Alejandro, que son mencionados como personas que blasfemaban del Señor, a los cuales entregó a Satanás. No se sabe a ciencia cierta si es él, porque se añade una descripción, el calderero, que no es otra cosa que un herrero, que ha causado muchos males. Puede ser el mismo como podría ser otra persona que generaba problemas en la iglesia y particularmente al apóstol Pablo. El Señor le pague conforme a sus hechos es una expresión que nos da una enseñanza formidable. No es el apóstol Pablo el que toma venganza o le dice a Timoteo que se vengue de este Alejandro que le ha causado muchos males. Es interesante que pone este asunto en las manos del Señor cuando dice el Señor le pague conforme a sus hechos, tal cual como enseñara en la carta a los romanos. Citando el Antiguo Testamento, el Señor ha dicho, mía es la venganza, yo daré el pago. Y es la forma correcta como nosotros los creyentes debemos responder. Y créanme que cuesta mucho trabajo llegar en la profundidad del conocimiento de Cristo a la práctica de este principio. Porque por naturaleza, si alguien le grita, usted grita. Si alguien le hiere o le ofende, usted hace lo mismo, yo hago lo mismo. Por naturaleza somos así. Ojo por ojo, diente por diente, pero el Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo capítulo 5 todo lo contrario. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os ultrajan y orad por ellos también. Entonces, queridos hermanos, la enseñanza es interesante. Que el Señor le pague conforme a sus hechos es la forma como nosotros debemos responder a las personas que nos han causado mucho daño, muchos males. Versículo 15, lo único que le dice el apóstol Pablo a Timoteo al respecto es, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, en otras formas, pues al evangelio. Este hombre blasfemo y seguramente un gran opositor del apóstol Pablo es alguien que puede causarle mucho daño a Timoteo y por eso su advertencia. Versículos 16 al 18, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Qué precioso esto. ¿Dónde estaban los colaboradores? ¿Dónde estaban los amigos del apóstol Pablo? Permítame decirle, esa es la ruta de un verdadero siervo del Señor. A veces nos preguntamos por qué terminan solos, por qué terminan olvidados algunos hombres, grandes hombres de la fe.
porque así fue el caso de nuestro Señor Jesucristo, la noche en que fue entregado. Sus discípulos, que habían visto grandes prodigios y milagros en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, lo abandonaron. Todos, incluyendo al mismo apóstol Pedro, que había dicho: si todos te dejan, yo no te voy a dejar. Bueno, pues fue el primero. Queridos hermanos, eso fue lo que experimentó el apóstol Pablo, el total desamparo de sus compañeros en su primera defensa. En otras palabras, cuando se iniciaba el juicio, no les sea tomado en cuenta. Es la misma respuesta de Esteban. Y aquí hay un detalle interesante que es maravilloso meditarlo en la palabra del Señor. Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, fue testigo de la muerte de Esteban mientras lo apedreaban, y Esteban decía: Padre, no les tomes en cuenta su pecado. No les tomes en cuenta su pecado. Esteban, a su vez, tomando las palabras del Señor Jesucristo mientras era crucificado: Padre, perdónalos porque no saben. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban: Padre, no les tomes en cuenta su pecado. Y el apóstol Pablo, tomando las mismas palabras al final de sus días: no les sea tomado en cuenta. Qué cosa más interesante. Jesús, al cual Pablo perseguía siendo Saulo de Tarso, expresaba desde la cruz esa misericordia, ese amor incomparable, pidiendo clemencia por quienes le hacen mal. Esteban igualmente, y ahora Pablo ha aprendido profundamente la lección. Al final de sus días es capaz de decir: no les sea tomado en cuenta el abandono que habían hecho sobre él. Bueno, creo que esto debemos aprenderlo nosotros y orar de esa manera con respecto a las personas que nos han tratado mal, acerca de las personas que nos han hecho males, poder decir al Señor nuestro Dios con total sinceridad de corazón: Señor, no les sea tomado en cuenta su pecado. Y luego el versículo 17 dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El Señor estuvo a mi lado es la forma de poder entender que el apóstol Pablo no está amargado, que el apóstol Pablo no estaba recriminando esto de sus colaboradores, estaba expresando la realidad. Así que el decir todas estas cosas no implicaba que el apóstol Pablo hubiese caído en un estado de amargura o de negación. No, el apóstol Pablo nos está dando testimonio de la realidad, lo que ha pasado. Decir estas cosas no implica amargura, no implica depresión ni nada de eso. El apóstol Pablo nos deja en claro cuando él dice: el Señor estuvo a mi lado, y realmente es lo que importa. Ojalá pudiésemos nosotros llegar a este nivel de madurez en el que podamos nosotros reconocer: el Señor está a mi lado, como dice Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé, como dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Lo que importa es saber y entender que el Señor está a mi lado, y Él es el que me da las fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. No dice me preservará en esta vida, sino para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así termina el apóstol Pablo esta carta, reconociendo que nuestra vida le pertenece al Señor y Él es el que nos puede librar de toda obra mala, de todo lo que el hombre pretenda hacer en contra de nosotros. No debemos temer, no sabemos quién va a gobernar nuestra nación. Una cosa sí sabemos, y es que sea que gobierne quien gobierne, el Señor nos librará de toda obra mala. Y luego, cuando dice me preservará para su reino celestial, fíjense que Él no está orando ni diciendo que Dios me dé vida, que me dé muchos años de vida. Hermanos, ese no es el fin de un creyente. Y no creo tampoco que sea acertado orar de esa manera, porque la vida nuestra es algo que está en las manos del Señor y solo Él sabe cuándo nos llama a su presencia. Hoy, después de 15 días, después de un año, después de 20 años, no lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que Él preserve nuestra vida para su reino celestial, sea ahora o no sé cuándo.
Lo único que le pedimos a nuestro Señor, ayúdanos a ser fieles hasta la muerte para recibir esa corona de la vida que Él ha preparado para los que le aman. Bendito sea su precioso nombre, y el Señor me librará de toda obra mala. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y al final envía saludos a Prisca, que es Priscila, y Aquila, y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudio y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Bien, así termina esta segunda carta, que es una carta muy linda, llena de advertencias, de instrucciones, tanto para Timoteo como para con nosotros. Mensaje final, queridos y amados hermanos. Lo importante de todo es el hecho de saber que aunque todos nos desamparen y nos abandonen, el Señor nunca lo hará. Podemos nosotros dejar de contar con el apoyo de nuestra familia, podemos dejar de contar con el apoyo de nuestros amigos y aún de los hermanos, pero jamás, escúcheme bien, jamás dejaremos de contar con el apoyo, el amparo, la protección y la bendición del Señor nuestro Dios, como en esta noche está con usted allí en su casa, bendiciéndolo, amándolo y deseando lo mejor para usted. Que Dios le bendiga, querido hermano. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche y les invito, para finalizar, alabemos juntos a nuestro Señor con el himno Cristo fiel, te quiero ser. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo te vendré, al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu espíritu, Señor, como guiador, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Amados hermanos, qué lindo poder haber estado con ustedes una noche más. Bendito sea el Señor por el privilegio que me da de poder compartir con ustedes su bendita palabra. Mi oración ferviente, que el Señor sea siempre a través de su Santo Espíritu enseñándonos con su palabra, fortaleciéndonos, animándonos en estos días difíciles. Y hermanos, que nunca permitamos nosotros que la angustia o la preocupación nos quiten el privilegio de orar, de derramar nuestro corazón delante del Señor. Y ojalá que no estemos demasiado ocupados para buscar el rostro del Señor,
ahora cuando más lo necesitamos. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias por esta segunda carta de Pablo a Timoteo, qué hermosa es. Gracias por las advertencias que encontramos y por este mensaje final, que aunque todos nos dejaran y nos desampararan, tú jamás nos dejarás ni nos desampararás. Que lo más importante no es que estén quienes esperamos a veces que estén a nuestro lado, que lo más importante es el hecho de saber que tú estás con nosotros en todo tiempo, en los tiempos buenos y en los tiempos difíciles también. Ahora, Padre, clamo por esta tu iglesia, tu amada iglesia, suplicando en el glorioso nombre de Jesús, que la protección y el cuidado que solo tú puedes dar sean sobre tu amada iglesia. Bendícela y protégela en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les dé una hermosa noche.